Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video por YouTube. Gente, vamos a reaccionar al iceberg del efecto Mandela. Quería reaccionar a un iceberg de Roblox, pero no encontré uno bueno. Así que pues como que bueno, bro, de frente, racatapum. El efecto Mandela es uno de esos fenómenos que aún a la fecha siguen cuestionando a miles de personas. Recuerdos que no coinciden con la evidencia Ay no, bro, histórica o efecto la Manuela. realidad actual. Hay casos de ¿Qué casos, hueso? desde marcas famosas hasta personajes de la Con la cultura coca. popular. Pero uno de los entornos que también hay registro de este suceso es en los videojuegos. Algunos casos son tan increíbles que aún a la fecha hay usuarios que aseguran que fue real. Desde personajes que no son reales y hasta videojuegos que nunca existieron. Hoy presentamos el iceberg del efecto Mandela en los videojuegos. Esto es Los Icebergs Perdidos. La cola Los de Pikachu. iceberg perdidos. ¿What? El caso de la cola de Ah, Pikachu, ya, el efecto sí, Mandela es sí uno me acuerdo los de eso. ejemplos más intrigantes y discutidos en la cultura popular. Muchas personas Claro, todo el mundo recuerdan pensaba que era vívidamente así la punta y de era la cola así. de Pikachu, el icónico Pokémon, era de Claro, color claro. negro, cuando en realidad la mayor parte de la cola siempre ha sido amarilla, con algunas variaciones. Te en juro que yo diseños también recuerdo específicos. Esta discrepancia entre la memoria colectiva y la realidad de que ha su llevado cola a era tipo intensos con un debates color y negro, teorías. loco. La cuestión acá es que han habido discusiones donde miles de personas aseguran Capaz que por tenía las una orejas. franja de color negra. Los rieles Efecto de la pista Manuelo. de Mario Kart. Ah, Una de las pistas más famosas del juego Mario Kart de 1997 para la Nintendo 64 era la de Rainbow Road. Esto debido a lo bastante colorida que era y también su dificultad. De esto nace un curioso recuerdo, y es que la mayoría de usuarios que aseguran haber jugado cuando estaban más pequeños dicen que esta pista no tenía barandillas a los lados y que fácilmente podías salirte del camino. La cuestión acá ni es que la idea. pista siempre ha tenido barandillas. Esta está hecha con hileras de estrellas Ajá. amarillas. Un detalle que muchos no llegaron a percibir. Pero acá hay un detalle, y es que esta pista ha aparecido en otras versiones de este videojuego, y en esas ocasiones en algunas partes de la carrera no ha habido barandillas a los lados. Tal vez podría haberse tratado O sea, yo me acuerdo de haberlo jugado en la Wii. o realmente se La habría Wii. tratado de un efecto Mandela. Esto no Yo recuerdo pasaba si en tenía. Final Fantasy VIII. Ya, Final Fantasy Muchas VIII no lo he personas jugado, ni llegaron idea. a afirmar que podrían cambiar los nombres de los personajes en Final Fantasy VIII, o que al menos tuvieron la oportunidad de realizar esta acción. La realidad de todo esto es que nunca fue posible, contando los Guardianes de la Fuerza y 3 personajes, de los cuales 2 son jugables. Además del colgante de Squall, los nombres de los personajes no se pueden personalizar. Esto nunca pasó en Five Nights at Freddy's. Hay una imagen bastante conocida y usada en muchos videos, y es la escena donde se pueden ver a los 3 animatrónicos mirando fijamente a la cámara. Lo curioso es que muchos tienen vagos recuerdos de haber visto esto en su momento mientras lo jugaban, pero la verdad es que esto nunca sucede en el videojuego. El caso es que sí se puede llegar a ver 2 o un animatrónico mirando a la cámara, pero los 3 jamás. Este efecto Mandela se dice que nace del tráiler original del primer juego. Lo curioso es que hay jugadores de la vieja escuela que sí recuerdan haber visto a los 3 animatrónicos mirándolo fijamente. El pie grande de GTA San Andreas. Ya sin idea. GTA nunca me gustó. ¿Alguna vez jugaste al GTA Lo San compré y Andreas? todo y nunca me gustó, Escuchaste loco. la leyenda del pie grande. Esta fue una de las teorías y conspiraciones más grandes Debe ser un en el mundo mod de los videojuegos. Nacido como un rumor y terminó cegando la mayoría de muchos fanáticos de la franquicia. La cuestión es que en una zona del juego y siguiendo una serie de parámetros podías llegar a cruzarte a pie grande. Esto escaló en fotos de internet y se corrió el dato por todos lados en aquellos años. Debe ser un mod, sí o sí. Que muchos jugadores aseguraban habérselo cruzado en alguna ocasión. Hasta las imágenes hacían creer al mito, pero para sorpresa de todos es que hasta la misma empresa desarrolladora del juego, Rockstar, salió a desmentir tal rumor, diciendo que nunca existió dentro del juego, y gran parte de las imágenes que veíamos en internet eran arregladas o se trataban de un mod. Esto para muchos fue algo cuestionado, porque aún hasta la fecha se pueden encontrar comentarios de personas que aseguran que en realidad sí vieron a este Pero personaje. fácil, o sabes ver el código del juego y listo. Microsoft compra Sega.
Esta es una de aquellas historias que muchos llegaron a creer como ciertas. Lo curioso es que varios aseguran que vieron la noticia y hasta no les parecía sorprendente algo así. Ah, güey, Más ¿qué? aún cuando en los años 90 y 2000, Microsoft era una empresa con una capacidad económica gigante. ¿No lo compraron? Tras el fracaso de Dreamcast, Sega decidió retirarse del mundo de las videoconsolas. En cuestión de tiempo, Microsoft anunciaba su incursión en este mercado con la primera consola conocida como Xbox. Este hecho, curiosamente unido a la creación de su versión de Dreamcast, donde aparecía el logo de Windows, hizo pensar a más de una persona que Microsoft había comprado la empresa Sega, incluso antes del fracaso de la consola. Lo ¿Ah, sí? interesante es que todo esto fue falso y nunca sucedió, pero hay personas que tienen vagos recuerdos. Yo también tengo de recuerdo de eso, de que iban a esta comprar noticia. Sega. What? Red ¿Recuerdas Robin, a no Red recuerdo. Robin de Mortal Kombat? Mortal Kombat 2 de 1993. Hay un suceso que hace pensar bastante, y es que uno de los mega guerreros de aquel videojuego solo existe en nuestra imaginación. Se trata de Red Robin. Algunos dicen que era una versión de Sub-Zero, pero de color rojo. Al parecer tenía toda una serie de golpes y hasta su fatality. Lo curioso es que este personaje nunca existió en el juego. Todo esto nació por una broma de una revista de videojuegos, donde hablaba que el LOL. personaje era desbloqueable. Muchos fanáticos años después LOL, se qué mostraron confundidos troll. porque algunos dicen que sí recordaban haber LOL. jugado con este personaje. Qué trolls. Cada copia de Super Mario 64 está personalizada. ¿Cómo es eso? Este es una de aquellas historias que surge en internet como un Nosotros hemos simple jugado tema de emuladores de conversación Super y Mario en termina Twitch. moviendo una gran bola de nieve de comentarios. Todo nace con la cuestión de que el juego de Super Mario 64, donde decían que cada copia estaba personalizada. Esto desde un inicio es falso, debido a que el juego no fue programado de esta forma. Pero No. lo que llamó la atención es que muchos jugadores comenzaron a recordar y confundir ciertos detalles de otra forma, como por ejemplo lugares que no existen en el juego, o de que en ciertas cinemáticas pasaban otras cosas diferentes. Para echarle más leña al fuego, Básicamente salieron rumores, unas o sea, imágenes cuando alguien dice capturadas. que Esto tal, dando más que con tal cosa credibilidad a pasó, las solo basta que historias uno contaban recuerde. algunos O sea, uno jugadores. diga, Esto, ay, aunque sí pasó esa parezca cosa una para que el simple rumor broma, crezca y hizo crezca y dudar a crezca y crezca. muchas personas en su día. El videojuego que nunca existió. De historias sobre videojuegos han existido muchas con el pasar de los años. Una de ellas que causó un gran fenómeno colectivo fue Kill Switch. Según la leyenda urbana que lo rodea, Kill Switch fue supuestamente creado por la empresa ficticia Carbina Corporation en 1989 y es a menudo citado como un juego de terror y misterio. La narrativa cuenta que al completar el juego, Susan. los archivos de este se borrarían automáticamente, haciendo imposible jugarlo nuevamente o compartirlo con otros. Este mecanismo de autodestrucción contribuyó a su mística y leyenda. El juego Uy, supuestamente ¿qué permitía es a los eso? jugadores elegir entre dos personajes. La trama era en gran parte misterio, ya que muy pocos detalles sobre su historia y jugabilidad estaban disponibles, y su existencia misma estaba envuelta en rumores y especulaciones. A lo largo de los años, Kill Switch se ha discutido en foros de internet, videos y artículos como si fuera un juego real, con personas afirmando haberlo jugado o conocido o alguien que lo hizo. Sin embargo, no existen pruebas concretas. En la vida he escuchado hablar sobre eso. En la vida, gente. Descargables. What the hell, ¿por qué sale un Copias de pantalla guachín? legítimas, lo que ha llevado a muchos a concluir que es un producto de la ficción. Algunos, para hacer crecer más la leyenda, crearon hasta un videojuego basado en la historia, pero del juego original la verdad es que nunca existió. El personaje que no es real, Finger Mario. Fingore. Es un ejemplo fascinante de cómo las narrativas y personajes ficticios pueden ser creados y difundidos Gente, no fumen. a través de internet, Vale, malo. creando una especie de What the hell? existencia ¿Y eso real miro? en la mente de las personas. Esto a pesar de no tener ningún origen oficial o legítimo. Finger Mario se trata de un personaje que al parecer era parte de la franquicia de Nintendo. Este aparecía en el juego de New Super Mario Bros. Para la Nintendo 10. Más de un usuario desea haberlo visto y hasta interactuado con él. En ellos sobre este personaje no hay evidencia ni registros. Se cuenta que pudo haber nacido en foros de internet y que dibujantes crearon el concepto como en forma de meme para seguir alimentando la leyenda. Sea cual sea el caso, la realidad es que no existió este personaje dentro del juego. La existencia de Luigi en Super Mario 64.
La idea de que Luigi estuviera escondido Imposible. en algún lugar de Super Mario 64 ha sido una especie de leyenda urbana en el mundo de los videojuegos durante varios años. Muchos jugadores pasaron incontables horas buscándolo, convenciéndolos de que el querido hermano de Mario tenía un papel secreto en el juego. Esta creencia se alimentó de rumores y pistas falsas, creando una especie de búsqueda del tesoro virtual que capturó la imaginación de muchos. Aunque eventualmente se confirmó que Luigi no era un personaje jugable en Super Mario 64, muchos aseguraban de que lo llegaron a ver algunos, hasta más zafados de la cabeza, dijeron haber jugado con este personaje. El juego de Ralph el Demoledor nunca existió. Muchos conocen la famosa película de Ralph el Demoledor, producido por Disney. Esta película que cuenta con una gran cantidad de cameos y referencias de los videojuegos. En la cinta podemos ver el videojuego de Ralph. Este se siente muy estilo al Donkey Kong. En la película podemos ver el personaje de Felix, un constructor que tiene que ir reparando el edificio y subiendo poco a poco, mientras va esquivando los escombros que le tira a Ralph desde arriba de la torre. Lo curioso de esto es que después del estreno de la película, muchos tenían recuerdos vagos de haber visto este videojuego en su infancia, tal vez con algunas variaciones, pero la temática decía que era la misma. La realidad de todo esto es que el videojuego de Ralph nunca ha existido, ni variaciones ni nada por el estilo. Como dije anteriormente, su estilo se parecía mucho a juegos como el de Donkey Kong, donde tal vez algunos llegaron a confundirlos de alguna forma. Eso sí, usuarios de internet no tardaron en crear versiones del juego que se vio en la película, algunos con estilo de consolas como Mega Drive. El resultado es bastante increíble. Qué random, cómo funciona el cerebro. Si hablamos de personajes que nunca existieron, la franquicia de Pokémon no se queda atrás. Uno de estos casos fue el de Pikachu, donde decían que ese amigo está más fumado. Los jugadores está loco, bro. Como una evolución secreta de Pikachu. El rumor fue evolución secreta hasta que tiempo después se presentó un Pokémon conocido como Meowth, tal vez con algunas similitudes a Pikachu. Lo bastante extraño de todo esto es que muchos decían que Pikachu sí fue real. Otros hasta armaron teorías de que después fue retirado de los ahora juegos, es un Pikachu. La realidad de todo esto es que este Pokémon nunca existió. Jamás. Sonic and Tails en Super Smash Bros. Melee. Este rumor comenzó como una leyenda urbana que giraba alrededor del conocido juego Smash Bros. Melee del 2001. Todo se originó como una broma del Día de los Inocentes de la revista de Electronic Gaming, donde publicó un artículo afirmando que Sonic Tails de la franquicia de Sega podrían desbloquearse como personajes secretos. La forma de poder hacer trolls, ya les que trolean a todo internet. En el juego. Bueno, toda la gente. Que Sonic y Tails aparecieran y lucharan contra el jugador simultáneamente. Una cosa es hacer una broma y otra es la crean. Y eso fue lo que sucedió. Muchos usuarios comenzaron a seguir los pasos que indicaban, llevándose la decepción de que era una mentira. El rumor resultó ser falso, pero la razón por la que este puesto está en el video es que usuarios en foros de videojuegos en aquellos años aseguraban haberlo logrado, y más aún, decían que recordaban escoger a Sonic en este juego. Recontra trolls, literalmente recontra trolls. Angry Birds. Este para mí es uno de los efectos Mandela más curiosos que existen en los videojuegos, porque sí llegué a tener un recuerdo de haberlo escuchado hace varios años atrás. El caso de esto es que muchos recuerdan una colaboración del famoso juego Plantas vs Zombies con la franquicia de Angry Birds, pero no jamás, loco. Sino que algunos tienen pensamientos de llegar a haber visto una película en colaboración. La realidad es que este crossover que muchos hubieran deseado no existió. Lo interesante es que en foros de videojuegos varios usuarios aseguraban haber jugado una versión de este juego. Hasta explicaban cómo eran los detalles y el modo de jugarlo. Un detalle que agregar es que puedes encontrar varias versiones en Android o en juegos Flash basados en estas dos franquicias, tal vez para jugar un poco con la nostalgia de los recuerdos. ¡Qué random! La gran mentira de los videojuegos. Ay, no. Si hablamos de un efecto Mandela bastante histórico y que muchos llegamos a escuchar alguna vez, fue del videojuego Polybios. La cantidad de historias y teorías alrededor de este juego se cuentan por montones. La más conocida es donde se habla de una máquina de videojuegos lanzada en 1981. Esto como un experimento psicológico dirigido por alguna entidad gubernamental para crear demencia en las personas. Literalmente el iceberg del efecto Manuela, loco. ¿De qué están hablando? Del juego con colores que aturdían la vista. Creaba
provocaban sensaciones ¿Qué es extrañas eso? en las personas, como también náuseas, estrés, ansiedad y hasta terrores nocturnos. El concepto de esta historia escaló hasta No el origen fumen, de la amigos, internet. por Muchos seguían al favor. parecer hablando del tema y hasta llegó a salir en televisión, pero la realidad de toda esta historia es que Polybius, Nunca el existió. famoso videojuego, nunca existió. No hay registros ni datos reales que corroboren que había máquinas de este estilo en aquellos años, o al menos la empresa desarrolladora del juego. Solo hay testigos y cientos de comentarios de personas que aseguraban haberlo jugado o llegaron a verlo en una sala de máquinas de arcade. Para darles más firmeza a la historia, muchos usuarios de internet crearon imágenes retocadas, dieron detalles de cómo era el juego y hasta desarrollaron un basado en la historia. La realidad es que aún hasta la fecha es de asombroso en cómo miles de personas recuerdan ver ese juego en la década de los 80 o 90. De todos los casos de efecto Mandela en los videojuegos, este es uno que aún hoy en la actualidad sigue dejando de qué hablar. Y antes de irme te quiero recomendar este otro Pero es que video es que raro, podría o ser de sea, tu interés, y te invito a suscribirte, ya que como me dije, ayudará. básicamente son personas que mienten y luego otras personas, para seguir el juego, pues dicen que es verdad y así, 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 y así se crea un efecto. Medio raro, no tanto es así el efecto Manuel, es solamente es una teoría. Porque, bueno, en el concepto sí, ¿no? Medio random, gente. Pero bueno, esto yo me voy a recordar que edito todos los días. Hasta la próxima, gente. Me voy y bye bye. Bye.